Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro taller de reconexión interior. Entonces, antes de dar paso a identificar en qué tríada nos encontramos, debo hacer unas aclaraciones. Entonces, número uno, cuando nosotros somos un número o un eneatipo, cuando estamos en lo más lindo de nuestra personalidad, vamos a apoyarnos en otro. Y cuando estamos en lo más terrible de nuestra personalidad, nos vamos a apoyar en otro. Eso se llama cuando estamos centrados o cuando estamos descentralizados. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque como ven en la gráfica, si yo soy un 3, cuando estoy en lo más bonito de mi personalidad, voy a tomar las características del 6 cuando está evolucionado, es decir, cuando vive desde la conciencia y no desde el ego. ¿Y qué es esto? Es ser precavido, es tener esa capacidad de ver qué es lo que puede pasar y no asumir riesgos innecesarios. Pero cuando está estresada, una persona que sea del tipo 3 va a tomar lo que no es bonito del 9, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no es bonito del 9? Entonces va, se aísla, se tira en una cama, no quiere hacer nada, no quiere hablar con absolutamente nadie. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque como vemos en el eneagrama, el 3 pertenece a la tríada emocional, el 9 a la tríada instintiva y el 6 a la tríada mental. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo esté haciendo la descripción de las triadas, una persona que se encuentre en el número 3, cuando oiga cosas de la triada instintiva, o sea, del 9, se va a sentir identificado, y cuando oiga cosas de la mental también se va a sentir identificado, pero entonces ya sabemos por qué, ¿sí? Entonces por eso es que vamos a trabajar en el cuadro en el que mayor porcentaje obtengamos. Además de esto, también vamos a estar influenciados por nuestros vecinos. Entonces este 3 puede tomar características del 2 o puede tomar características del 4, que son sus vecinos, ¿sí? Pero sin serlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser un 3 que vivo del que dirán, que necesito que la gente me reafirme, pero ser muy querida, muy servicial, queriendo ayudarle a las personas. O puedo ser un 3 que en ocasiones me siento que no encajo en ninguna parte, que quiero ser única, quiero ser especial, y que también tengo como unas capacidades de ver la belleza, así como las tiene el 4. Generalmente voy a tomar más influencia del uno que del otro. Entonces, por ejemplo, si yo soy un 3 que tomo más influencia del 2, bueno, igual todos están en la parte emocional. Pero, por ejemplo, si fuera un 2 que toma más influencia del 1, entonces cuando estamos analizando las triadas se va a sentir muy identificado con la triada instintiva. Pero él no es un 1. Entonces, el que le va a dar más alto es la triada emocional. Entonces, además de los vecinos que tienen influencia sobre nosotros, además de donde integramos y desintegramos, hay otra cosa, y es el subtipo. ¿Qué es el subtipo? Es hacia dónde enfoco mi neura, por llamarlo así. Entonces, por ejemplo, el 1, ¿cuál es la neura del 1? Querer ser perfecto, buscar la perfección, ¿verdad? Entonces hay unos subtipos, que es el subtipo social, el subtipo conservación y el subtipo sexual. Todos tenemos los tres, solamente que esto hace referencia al principio básico con el que buscamos resolverlos. Entonces, por ejemplo, si yo soy un 1, conservación, voy a enfocar todo este deseo de perfección hacia mí y me voy a tirar durísimo porque quiero ser perfecta yo, y me doy palo y me doy duro porque yo soy la que tengo que ser perfecta. Pero si yo soy un 1 social, voy a enfocar esta perfección hacia los grupos. Entonces el grupo de trabajo, hacia mi familia, son ellos los que tienen que ser perfectos, y es a ellos a quienes voy a machacar. Y si yo soy un 1 sexual, voy a enfocar todo este deseo de perfección hacia mi pareja. Entonces, generalmente es difícil que un 1 sexual esté acompañado, porque tiene un ideal de pareja que solo está en su cabeza y que
todo el tiempo está comparando con la persona con la que está y nadie le va a dar la talla. Entonces sufre desilusión tras desilusión y tras desilusión. Entonces, en términos generales, el subtipo conservación está enfocado a todo lo que tiene que ver con la supervivencia, al cuidado de la salud, buscan hacer ejercicio, comer bien, son buenos administradores de recursos, son hogareños, les encantan las manualidades, les encanta las cosas técnicas, son muy ahorradores. Si ellos, por ejemplo, van a organizar una fiesta, se van a preocupar porque las cosas funcionen, porque el sitio sí esté reservado, porque, en fin, todo este tipo de cosas. El subtipo social son personas que buscan caer bien, que quieren y desean estar a gusto, que necesitan pertenecer o hacer parte de un grupo o de algo. Les fascina estar todo el tiempo con gente y jamás se van a cansar. En cuanto a los recursos, ellos buscan que todo el mundo tenga por partes iguales. Les encanta participar, les encanta el honor, el liderazgo, buscan ser líderes y si no, estar muy cerquita del líder. En la organización de la fiesta, este va a estar interesado porque los invitados pasen delicioso, porque se sientan bien, porque sí se le haya avisado absolutamente a todo el mundo y que no se haya quedado nadie por fuera. De cierta manera, son muy abiertos hacia lo externo, pero evitan la intimidad. Ahora continuamos con el subtipo sexual. El subtipo sexual es una persona intensa, le gustan las emociones intensas, el contacto intenso, las experiencias. Es muy poco considerado con las consecuencias de sus expresiones. Es una persona que va, piensa, comunica, pero se agota, o sea, está mucho tiempo con gente, pero regresa a su intimidad, no como el social que puede estar todo el tiempo. El subtipo sexual no le gusta el tumulto, seduce de uno en uno, convence de uno en uno. En cuanto a la administración de los recursos, el sexual no se queda con las ganas de nada. Entonces, le llega dinero a su mano y la desaparece, y le llega más y vuelve y la desaparece. Está con tendencia a buscar algo afuera que quizá lo pueda completar. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer en este taller es identificar a qué triada perteneces. Entonces, así como te muestro en la figura, coges una hoja y pones emocional, mental, instintivo. Y cuando veamos la parte de la triada emocional, de 1 a 100 pones qué porcentaje te identificas con esa triada. Y lo mismo con las otras, pero aclaro, no quiere decir que entonces si en la primera yo dije que era 80%, entonces me quedó 20 para las otras dos, no, en todas lo vas a hacer de 1 a 100, ¿sí? Para que miremos en qué triada estás. Ahora sí, vamos a comenzar a identificar en qué triada estás. Entonces, tomas el papelito así como te indiqué y como te dije, siempre en mis talleres me preguntan, doctora, ¿yo puedo ser de las 2 o yo puedo ser de las 3? No, recuerda por qué te vas a sentir identificado con las 3, pero recuerda que vamos a trabajar en el que tengas más porcentaje. Entonces en uno tuviste 80%, en otro tuviste 50%, en otro 60%. ¿Quién eres? El del 80%. Entonces, ahora sí, tomas el papelito y vamos a comenzar con la descripción de cada triada para que te encuentres. Así que comenzamos con la triada emocional. ¿Qué tiene la triada emocional de fondo? Tiene vergüenza, pero es una vergüenza no a expresarse, no es una vergüenza hablar en público, porque de hecho son encantadores y son súper extrovertidos. La vergüenza es a que se den cuenta qué es lo que yo estoy sintiendo de verdad. Las personas de esta triada pudieron experimentar su mundo temprano como muy enfocado a cómo los veían los demás. Se hizo mucho énfasis en su comportamiento. ¿Cuál es el lío con ellos? El lío con ellos es entender cómo me siento, porque realmente no saben
qué es lo que están sintiendo, porque se la han pasado interpretando cómo se supone que se deberían de sentir con respecto a la situación en la que están. Entonces realmente ya no saben qué es lo que están sintiendo. Son personas que les preocupa mucho la imagen que dan, como su presentación personal, cómo los ven. Son personas que piensan que la historia de sus cualidades es su verdadera historia. Son personas muy cálidas, son personas que de cierta medida confunden lo que son con lo que interpretan ser. Rechazan sus verdaderos sentimientos, como les explicaba, por interpretar cómo se supone que deberían sentirse en determinada situación, a tal punto que ya confunden, ya ni siquiera pueden saber bien qué es lo que están sintiendo. Y por esta razón, en donde más se atascan es en cosas del amor, en cosas emocionales. De niño se hizo mucho énfasis a su comportamiento externo. Se valoró más al niño porque lo que representaba que por lo que el niño era en realidad, o por lo menos esa fue la interpretación que el niño hizo. Son personas que piensan que para ser amados por lo que son, deben fingir ser lo que no son. Continuamos con la tríada mental. La tríada mental de base tiene miedo. Sintieron su mundo temprano peligroso, pero no son conscientes del miedo que tienen porque realmente son muy valientes. Es un miedo no es un miedo a algo específico, es un miedo a algo que pudiera pasar. Parte del trabajo terapéutico con las personas de esta triada es hacerlos darse cuenta que muchas de sus acciones las realizan movidos por este miedo que ni siquiera son conscientes de que los tienen. Son personas que suelen ser introvertidas, son personas que piensan y piensan y piensan y piensan, y de mirar todas las cosas que pueden pasar negativas no terminan haciendo la acción. Tienen miedo a no ser capaces de hacer algo, o a que algo malo pueda pasar, o tienen miedo a ser traicionados. Esto depende del número o eneatipo en el que se encuentren. Su lío básicamente está en cómo hago para pasar a la acción. Ellos tienen claro qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. El lío de ellos es cómo paso a la acción. Usualmente suelen ser personas que viven en el futuro. Por tal razón son personas ansiosas. La mayoría de las veces pueden tener problemas del sueño, insomnio, apnea del sueño, tienen unas mentes inquietas, todo el tiempo tienen esas mentecitas a mil. Entonces pueden entregarse a comportamientos que ellos piensan que les va a dar seguridad o tranquilidad. Entonces depende del número que sea, va a ser a los comportamientos a los que se va a entregar. Entonces el 5, por ejemplo, se entrega a estudiar, a refugiarse en lo intelectual, a querer saber absolutamente todo. El 6 se va a entregar a buscar la seguridad en personas, en el trabajo, en absolutamente todo. Aman los seguros de vida, todo lo que les genere seguridad. Y el 7, por ejemplo, se va a entregar a comportamientos que les hagan no estar en contacto con el presente, ¿sí? Entonces no soportan estar sin hacer absolutamente nada. Entonces se entregan a comportamientos, actividades, personas, se entregan a estar siempre haciendo algo. Tienden a reprimir mucho sus instintos físicos, entonces sobreutilizan sus cabecitas para compensar toda esta represión. Continuamos con la tríada instintiva. Esta tríada lo que lo lleva a la acción es la rabia, que en su mayoría no son conscientes que la tienen. Esto es porque en su mundo temprano pudieron haber experimentado indiferencia. Parte del trabajo terapéutico con las personas de esta triada es ayudarlos a que reconozcan esta rabia. Entonces depende del número que sean,
unos, el 8 por ejemplo, va a sacar esta ira abiertamente, aunque sin ser consciente de esto. El 9 la va a anular, así que son personas que suelen mantener con dolores de todos los tipos, van al médico, les hacen todos los exámenes y están perfectas. Y es la rabia saliendo. Y el 1 va a sacar esta ira de una forma que sea socialmente aceptada. Entonces, ¿cómo es? Poniendo atención a que las cosas se hagan perfectamente. Y casualmente los que saben cómo es que se hacen las cosas perfectamente son ellos. El lío de los instintivos está en cómo soy. Tienen una visión interna distorsionada, ya que no tienen interioridad, a ellos no les interesa saber nada de su mundo interno. Entonces son personas que todo el tiempo están bien, porque no están en contacto con su interior. El secreto problema de las personas de esta triada es que nunca tienen problemas. Entonces son personas que jamás van a ir a pedir ayuda, que cuando van a nuestra consulta generalmente es porque los lleva alguien, los lleva la pareja o los lleva a los hijos o el papá, ay no la aguantamos, vaya consulte, pero por su propia iniciativa son personas que no van a asistir. Estas personas de esta triada perciben sus sensaciones corporales tan intensamente que esto es lo que los lleva a que actúen sin pensar, instintivamente, como su triada. Entonces son personas que no se dan cuenta cuando de repente empiezan a manotear, no se dan cuenta cuando de repente te hablaron feo, no se dan cuenta cuando de repente te hicieron un comentario en sátira, porque no son conscientes realmente. Y los problemas que suelen tener estas personas son a menudo en cuanto a esto, en cuanto a todo este tipo de acciones que tienen sin darse cuenta. Son personas que a menudo presentan nublamiento mental. Entonces tienen muy buena visión externa, pero el lío está cuando me miro. Son muy buenos para aconsejar, pero no tienen ni idea de qué hacer con sus cosas. Suelen tener tendencia a problemas de agresividad, de represión.